Hola, bienvenidos a la semana 4 de la asignatura Desarrollo del Pensamiento Científico. A lo largo de estas 4 semanas hemos abordado diversos temas. Primeramente abordamos la unidad 1 referida al pensamiento y el conocimiento. En esta pudimos analizar la diferencia entre el pensamiento y el conocimiento a través de un cuestionario en que analizamos las diversas características y los elementos básicos de cada uno de estos dos conceptos, así como la diferenciación entre concepto, juicio y razonamiento. Bien. Ahora, durante la semana 2 abordamos lo relativo al proceso científico. En este, como pudimos haber observado, tuvimos que analizar un video en el cual analizamos cuáles son los pasos del método científico, así como su utilidad en la vida diaria. Muchos de ustedes compartieron sus experiencias, compartieron los elementos que consideran como procesos de método científico. En este pudimos abordar lo relativo a la diferencia entre el conocimiento científico y el conocimiento popular. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es su objetivo? ¿Su metodología? ¿Quién lo genera? Y obviamente cómo se desarrolla el registro de los mismos. Durante la semana 2 trabajamos lo relativo al razonamiento e investigación científica, partiendo del conocimiento del propio pensamiento y del conocimiento, así como la identificación de falacias, elementos que nos serán de utilidad para el desarrollo de las siguientes actividades. Durante la unidad 3 trabajamos el proyecto de investigación. Respecto a este punto y refiriéndonos al trabajo que vamos a realizar, es muy importante que presten mucha atención a la actividad 3.1. Se requiere que podamos identificar una problemática, sí, definitivamente. Sin embargo, no solamente basta con enunciarla. Ejemplo, voy a trabajar sobre los perros callejeros, que es el ejemplo que pongo más adelante. Si pongo los perros callejeros, este ejemplo, esta información no se encuentra delimitada. Tengo que señalar el aspecto específico, el periodo de tiempo, el área geográfica y el evento. Posteriormente, la combinación de estos me van a permitir obtener una temática delimitada. Esto va a permitir que yo más adelante pueda ubicar la información en fuentes de información confiable. Durante la semana 2, durante la semana 3, trabajamos de igual forma con los métodos de investigación científica. Como les había comentado, respecto al método científico, solamente vamos a abordar el teórico, es decir, el histórico y el lógico. No trabajamos el empírico porque no trabajamos con experimentación. Ahora, de igual forma, trabajamos con los tipos de estudio, la exploratoria, la descriptiva, la explicativa, dependiendo de las necesidades de nuestro estudio. Ahora, durante la semana 4 vamos a abordar lo relativo al cómo vamos a definir el rumbo de la investigación. Esto a través de un plan de trabajo. Bien, ahora el plan de trabajo es el bosquejo tentativo, es decir, el marco general de la investigación. Para esta actividad deberemos descargar el formato de esta actividad, de esta evidencia, para poder completarlo. Recuerden que hasta este momento, y si tuvieron algún error en la actividad 3.1, debemos de corregirlo, porque esto nos va a permitir poder desarrollar con adecuación las siguientes actividades. Para el plan de trabajo tengo que señalar el título provisional, esto de acuerdo a la actividad 3.1. Voy a ubicar temas o palabras clave, es decir, si estoy trabajando sobre la prevención y el cuidado de las mascotas, sobre qué voy a investigar, sobre las mascotas, sobre los derechos, sobre las obligaciones de los dueños, los cuidados y las problemáticas. Posteriormente voy a indicar qué sé sobre el tema y qué quiero saber. Ya en el punto C vamos a desarrollar el plan de trabajo. ¿Cuál es el tema? La exposición de motivos, es decir, ¿por qué elegí el tema? ¿Cuáles son los enfoques implicados? Muy bien, respecto a enfoques implicados, es importante señalar que vamos a tratar de abordar las perspectivas, las disciplinas o aquellas ramas que pudiera estudiar mi temática. En mi caso estoy hablando sobre las mascotas y pudiera abordarlo desde el aspecto social, pero también pudiera hablarlo desde el punto biológico, desde el punto ecológico, desde el punto político, etcétera.
Luego voy a señalar los aspectos principales del tema, es decir, cuáles serían, si estuviéramos haciendo un libro, cuáles serían las temáticas que abordaría este libro, ¿va? Luego los objetivos que pretendo alcanzar. Es importante que, como ya vimos en los métodos de investigación, solamente vamos a trabajar con el método teórico. Entonces tenemos que centrarnos en elementos referidos a este. Es decir, no puedo solucionar el problema porque estoy generando una propuesta, ¿bien? Luego, ¿dónde voy a encontrar la información y cuál es la importancia de la misma? Entonces, refiriéndonos al plan de trabajo, al bosquejo, tenemos que completar esta información. Bien, posteriormente vamos a seguir desarrollando las actividades de la semana 4. Para esta, la última va a referirse a la consulta y organización de la información. Ya tengo los elementos que voy a investigar, ya delimité mi tema, ya sé cuál es el método y el tipo de estudio y ya tengo el plan de trabajo. Ahora voy a trabajar con la evaluación y validez de las fuentes, es decir, ¿cuáles son las fuentes de información que puedo ubicar? Primaria, secundaria y terciaria. De igual forma, ¿cuáles son los criterios para evaluarla? Tanto el material físico como el de Internet. Y después de esta información, tengo los elementos de cómo organizar una ficha bibliográfica y una ficha de trabajo. Por lo tanto, nuestra actividad va a ser referida a indagar fuentes de información confiable. Podemos trabajar con físicas y digitales, luego fichas bibliográficas y fichas de trabajo. Esto lo vamos a organizar en el siguiente documento, en el siguiente formato, ¿bien? Entonces, para trabajar vamos a abordar lo siguiente. El título provisional, que es lo que ya trabajamos en la actividad 3.1, fuentes de información y las direcciones electrónicas. Posteriormente vamos a trabajar con las fichas bibliográficas de Internet. Después de que hayamos ubicado la información en alguna página electrónica, tengo que ubicar el autor, el nombre de la página, el nombre del artículo, la URL, es decir, la dirección electrónica, el lugar de la página, la fecha de consulta y cuáles son las palabras clave que indica la fuente de información, la página de Internet. Posteriormente voy a elaborar tres fichas de trabajo tomando en consideración los elementos que ya me fueron presentados en la presentación referida a las fuentes de información. Entonces, como podemos ver, estamos trabajando con el mismo tema de investigación de la actividad 3.1 y cada una de estas va a estar relacionada con la misma. Por lo tanto, es muy importante que si en esta tuvieron algún error, lo corrijan para poder desarrollar adecuada, coherente y claramente el resto de las actividades. Si tienen alguna duda, pueden ponerse en contacto a través del correo electrónico o mensaje en plataforma. Les deseo mucho éxito y seguimos en contacto.